del arco de la aorta, si tenemos el arco aórtico, nacen, perdón, tres ramas colaterales. La arteria carótida, perdón, el tronco brachiocefálico, ¿ok? Tronco brachiocefálico arterial, no derecho e izquierdo, sino tronco brachiocefálico, que va a dar dos ramas, que acuérdense que dijimos que el punto de referencia era la articulación esternoclavicular. Entonces, cuando el tronco brachiocefálico arterial pasa por la articulación esternoclavicular, se divide en arteria subclavia, que va a irrigar miembro superior derecho, y arteria carótida primitiva derecha, que se dirige hacia cuello y cabeza. Y además iba a dar otras tres ramas que iban a ser la arteria carótida primitiva izquierda, que nace directamente del arco aórtico y que tiene dos porciones, una porción torácica, perdón, y una porción cervical. Y el punto que divide las dos porciones es la articulación externo-clavicular. Y hacia el lado izquierdo teníamos la arteria subclavia izquierda, ¿ok? Que nace directamente del arco aórtico. Esa es la principal diferencia entre la irrigación del lado derecho y la irrigación del lado izquierdo, por lo menos en su inicio. Entonces, esta que estamos viendo aquí es una arteria, es un tronco brachiocefálico derecho, que cuando pasa por la articulación externoclavicular da sus dos ramas terminales. La arteria carótida primitiva derecha y la arteria subclavia derecha, ¿ok? Que va a tener como punto de referencia principalmente los músculos escalenos. Aquí viene el escaleno medio, ¿ok? Y por delante el escaleno anterior, que los vimos en músculos del cuello. Acuérdense que los escalenos son músculos de grupo anterolateral del cuello. Entonces, el escaleno anterior se inserta en la parte interna con el tubérculo del escaleno anterior a nivel de la primera costilla y el escaleno medio a nivel del tubérculo del escaleno medio en la primera costilla. Entre ambos se forma un arquito por donde va a pasar la arteria subclavia, ¿ok? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esos escalenos nos van a dividir esa arteria en dos porciones. Bueno, ahí ponemos el esternón y la clavícula. Y fíjense que justamente a nivel de la articulación esternoclavicular, el tronco brachiocefálico nos da dos ramas. Una rama que se dirige hacia el brazo, que es la arteria subclavia derecha, y una rama que se dirige hacia arriba, ¿ok? Hacia afuera y hacia arriba, que es la arteria primitiva derecha, ¿ok? Y la arteria carótida primitiva izquierda tiene dos porciones, una torácica y una cervical, dependiendo de la articulación externo-clavicular. Fíjense aquí lo que les mencioné, este es el escaleno anterior y escaleno medio. Y fíjense el arco que se forma entre ambos. Entonces, la arteria subclavia viene pasando y pasa entre los dos músculos escalenos, escaleno anterior y escaleno medio, ¿ok? Y eso nos divide a esa arteria, la arteria subclavia, en tres porciones. Una porción premuscular, una porción retromuscular y una porción postmuscular, ¿ok? Entonces, esta sería la clavícula y aquí abajo estaría la primera y segunda costilla. Y fíjense que la arteria subclavia se dirige hacia arriba y de forma oblicuo lo hace hacia abajo y hacia afuera. Y cuando pasa por el borde, pasa por el arco escaleno, de los escalenos, es decir, la porción postmuscular, pasa por debajo de la arteria, perdón, de la clavícula, ¿ok? Y va a dejar una impregna, ¿ok? A nivel de la cara inferior de la clavícula, o va a pasar por un surco que tiene la cara inferior de la clavícula, que es el surco subclavio, ¿ok? Y también deja una impregna a nivel de la cara superior de la primera costilla, ¿ok? Que es el surco de la primera costilla, ¿ok? Por ahí va a pasar justamente la arteria subclavia, que cuando pasa el borde anterior de la clavícula cambia de nombre a arteria axilar. Y ahí comienza la irrigación de miembro superior. ¿Qué relaciones va a tener la arteria subclavia? Se dice que, bueno, ahí tenemos la primera porción, segunda porción. Se dice que la primera porción es la que tiene, o las relaciones que uno tiene que conocer de la arteria subclavia, son principalmente las relaciones que tiene en su primera porción, ¿ok? Que serían exactamente tres. Estas tres relaciones hay que conocérselas
sí porque sí. Sería entonces ese nervio que viene bajando ahí, que vendría siendo el nervio vago, ¿ok? Que acuérdense que el nervio vago pasa posterior a la arteria carótida primitiva, ¿ok? Formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. El nervio vago corresponde al décimo par craneal. Viene bajando, pasa por delante de la arteria subclavia e inmediatamente cuando pasa por delante emite un nervio que se dirige hacia atrás y hacia arriba, ¿ok? Que es el nervio laringio recurrente inferior. ¿Ok? Luego tenemos más hacia afuera un asa nerviosa que la forma del asa simpática. ¿Ok? A nivel del cuello nosotros tenemos, perdón, tenemos tres ganglios simpáticos, ¿ok? Que se encarga de la inervación simpática del cuello. Entonces tenemos el ganglio simpático superior, medio e inferior. ¿Ok? Que esos tienen sus epónimos, pero no vamos a usar epónimos porque son muy complicados. Entonces, el ganglio medio y el ganglio inferior, perdón, se unen a partir de un asa, que es esa que viene, que está ahí, que envuelve a la arteria subclavia, que es el asa simpática. ¿Ok? Y por fuera, otro nervio, que sería eh, la tercera relación que tiene la porción anterior perdón, la primera porción de la subclavia, que es el nervio frénico. Acuérdense que el nervio frénico siempre viene cabalgando al escaleno anterior, ¿ok? Viene cabalgando y va descendiendo hasta pasar por delante de la primera porción de la arteria subclavia. ¿Ok? Esas son las tres relaciones que ustedes tienen que conocer de esta arteria. El nervio vago con su rama colateral, que es el nervio laringio recurrente, el asa simpática y el nervio frénico. ¿Ok? El nervio frénico es la rama terminal principal que tiene el plexo cervical, que eso lo vamos a ver cuando damos inervación de cuello. ¿Cuáles son las colaterales de la arteria subclavia? Muy facilita, realmente son cuatro principales, ¿ok? Después esas cuatro se van dividiendo, pero principalmente tenemos cuatro. Esta que viene bajando aquí, que es la arteria torácica interna, ¿ok? Torácica interna o torácica medial o arteria mamaria interna. Acuérdense que también tenemos una arteria torácica lateral que nace de la arteria axilar, ¿ok? Eso lo vimos en miembro superior. Y tenemos una arteria torácica interna que viene bajando de la arteria subclavia, que juntos van a irrigar parte del tórax, van a irrigar pectoral mayor y la región mamaria, ¿ok? Por eso se le dice arteria mamaria interna y externa. Luego tenemos esa otra arteria o tronco arterial colateral que es la arteria vertebral, ¿ok? La arteria vertebral es importante conocerla porque cuando hablemos de cráneo vamos a hablar de una estructura conocida como polígono de Willis, que es lo que nos va a irrigar principalmente el encéfalo, ¿ok? Entonces esa arteria vertebral viene ascendiendo, viene ascendiendo, viene ascendiendo. Cuando llega a la región occipital, se une con su homóloga del lado contrario y forman la arteria basilar, la cual se va a ir ascendiendo hasta llegar al polígono de Willis. ¿Ok? Importantísima la arteria vertebral. Acuérdense que la arteria vertebral forma parte del paquete vasculonervioso vertebral, junto con la vena y arteria vertebral. ¿Ok? Muy bien. Ese otro tronco, ese tercer tronco arterial que vemos ahí es el tronco tirocervical, que se llama así porque va a emitir dos ramas fundamentales, principalmente dos ramas. La arteria tiroidea inferior, acuérdense que tenemos también la arteria tiroidea superior que irriga a la laringe y a la tiroides y que nace de la arteria carótida externa. Y tenemos la arteria tiroidea inferior que nace directamente del tronco tirocervical que a su vez nace de la arteria subclavia. Esa arteria tiroidea inferior va a dar ramas glandulares que van a irrigar a la tiroides. ¿Ok? Y también va a dar ramas para irrigar a la tráquea. Muy bien. De ese tronco tirocervical también nace otra rama que es la arteria cervical ascendente. Otra rama que es la arteria dorsal de la escápula que nos va a irrigar todo lo que es el grupo muscular de la cara posterior de la escápula, específicamente el supra e infraespinoso. Y esa otra, bueno, esa es la supraescapular que ya hablamos de ella. Y además, me faltó una, tenemos del tronco tirocervical tenemos otra rama muy importante. Yo dije dos, pero en realidad son cuatro ramas, pero las más conocidas o las que más se pregunta en anatomía es la arteria tiroidea superior
la arteria cervical ascendente. Y también vamos a tener otra arteria que es la arteria cervical transversa. La arteria cervical transversa viene pasando y se dirige hacia arriba, ¿ok? Para formar, perdón, o cambiar de nombre a arteria cervical superficial, ¿ok? La arteria cervical superficial va a formar va a unirse, perdón, a la rama descendente de la arteria occipital que vimos el día de ayer, que era una de las ramas de la arteria occipital, ¿ok? La arteria occipital nace de la arteria carótida externa, ¿ok? Es una de las ramas colaterales. Entonces, la arteria carótida externa da unas ramas que se dirige a la parte inferior del cuello, o sea, se llega al hueso occipital y da unas ramas que se dirigen a la parte inferior del cuello. Esas ramas descendentes se van a unir con dos arterias, la arteria cervical profunda y la arteria cervical superficial. La arteria cervical superficial nace del tronco tirocervical, ¿ok? Que es este que estamos viendo aquí. De ahí el nombre de tirocervical. Tiro porque va a la glándula tiroides, porque emite la arteria tiroidea inferior, y cervical porque va a dar la arteria cervical ascendente y la arteria cervical superficial, ¿ok? Muy bien. Y por último tenemos otro tronco arterial que es el tronco costocervical, que va a dar a su vez dos ramas. Una rama una rama intercostal que va a irrigar el primer espacio intercostal y una rama que va a ascender, que es la arteria cervical profunda, ¿ok? Que se va a unir también a la rama descendente de la arteria occipital. Entonces, en conclusión, la arteria occipital, rama colateral de la arteria carótida externa, va ascendiendo, llega a la región occipital y da dos ramas. Perdón, da ramas descendentes. Mientras que de la arteria subclavia nacen la arteria cervical superficial y la arteria cervical profunda. Ambas se unen, ¿ok? Y forman la circulación colateral del cuello, que suele preguntarse en anatomía, ¿cómo se forma la red colateral arterial del cuello? La respuesta es que se forma de la unión de la rama descendente de la arteria occipital y las arterias cervical profunda y cervical superficial que nacen de la arteria subclavia. Entonces, ¿qué hay que conocer de la arteria subclavia? Aparte de las relaciones y de que se divide en tres porciones por las inserciones de los escalenos, perdón, que tiene cuatro ramas principales. La arteria mamaria interna, la arteria vertebral, el tronco tirocervical, que acuérdense que va a dar la arteria tiroidea inferior y la arteria cervical superficial. Y el tronco costocervical, que va a dar la arteria intercostal superior y la arteria cervical la arteria cervical profunda. ¿Ok? Ahí tenemos el tronco tirocervical, que es lo que hablamos ya, que da una arteria da las arterias tiroideas inferiores y la cervical superficial. Ahí lo ampliamos. Sería este, que viene aquí, la arteria tiroidea inferior y la cervical superficial. ¿Ok? Y ahí tenemos el tronco costocervical, que da las dos ramas que ya les mencioné. Llegamos al final. Ahí puse el Instagram. No. El Instagram para que se unan los que no se han unido, por favor, únanse al Instagram y al grupo del curso. Y vamos a hablar ahora de drenaje venoso. ¿Alguna pregunta de irrigación de cuello?